que tocaron De costadito. por, por pedido tuyo y vamos a hablar hoy de la esclavitud, ¿no? Ujú. Bueno, ¿qué quieres preguntar sobre la esclavitud? Ah, mirá vos. ¿Qué es eso? Un negro arrastrando un palo, qué sé yo. No, bueno, primero, ya comenzamos mal. Ya empezamos mal. Ya comenzamos mal. ¿Por Claro, qué ¿por qué estás relacionan negro racializando la esclavitud? esclavitud? Exactamente. Tengo un montón de películas de negros arrastrando Bueno, cosas. eso es una, sí, bueno, una Sí, forma pero de... bueno, Hollywood, ¿viste? Hollywood. Sí. Eh, Eh, ellos tienen su propia historia, entonces es Claro. entendible, bla, 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 pero la esclavitud es algo que existe, ha existido en casi toda la zona del mundo. Ujú. De hecho, no tiene nada que ver con la raza, tiene que ver simplemente con la lógica de pueblos conquistados. Claro. Ajá. Y los datos más antiguos que se tienen de la esclavitud provienen del Neolítico, es decir, de los inicios de la agricultura, la ganadería, aldeas, ciudades. ¿Se entiende? Ujú. Antes no hay por ahora pruebas de que haya habido esclavitud. Es decir, antes del 10.000 a.C. ¿Se Bueno, entiende? ¿Qué llevamos pasa? bastante igual. Bueno, sí, pero como humanidad tenemos 2 millones de años por lo menos. Éramos copados hasta ahí y después se murió la cosa. Claro, bueno, la esclavitud tiene mucha relación con la lógica de la guerra Claro. y con esta cuestión, y que la guerra, por cierto, es algo que tampoco es natural, ¿no? Es algo que comienza a surgir principalmente el 10.000 a.C. No significa que no hubiera violencia antes, Ujú. ¿no? Ujú. Porque violencia puede haber violencia interpersonal, puede haber violencia intergrupal también, ¿no? Ujú. Pero guerra, o sea, es otra cosa. Guerra implica una organización, un objetivo bien definido de conquista o dominación del otro, ¿no? Ujú. De otra comunidad. Eso ya es bien del neolítico. Ya comienza a notarse algo en el neolítico, no por nadie aparecen los jefes guerreros y todo eso, ¿no? Pero, y de la mano también de eso viene también la esclavitud. En vez de asesinar al prisionero de guerra, se lo esclaviza. ¿Se Claro. entiende? ¿Y eso fue algo que se avivaron, entre comillas, después? O sea, de entrada los asesinaban y después dijeron, no, mejor vamos a No, usarlo. no sé, pero la realidad concreta que de lo que se sabe sobre violencia, Ujú. ¿no? No hay, repito, no hay prueba de esclavitud antes del 10.000, 9.000, 8.000 antes de Cristo. Claro. No hay. ¿Y cómo es una prueba de esclavitud? Una prueba de esclavitud tendría que ser primero, a ver. Unas, obviamente, son los registros escritos que hablan sobre esclavitud, Claro. ¿no? Y otra, obviamente, cualquier tipo por ejemplo, podría ser una prueba artística, un mural, Claro. una estatuilla que señale claramente a alguien que es esclavo. O de último un prisionero de guerra en situación de subyugado, ¿no? Dominado, no asesinado. Una de las imágenes que se me vienen es la de los egipcios. Claro, el egipcio es un clásico ese, ¿no? Tenés el faraón agarrando, parado, agarrando a un tipo del cabello, ¿no? Pero no matándolo, sino agarrando el cabello y subyugado. Claro. Obviamente dejando de lado que era además también como para demostrar un cierto poder por parte del faraón, ¿no? También habla de una práctica, que es la práctica de esclavitud también en sí mismo. Antes, en el Neolítico, con las primeras aldeas y demás, lo máximo que se ha encontrado son restos y más o menos se teoriza, ¿no? Situaciones de esclavitud por que ya se comienzan a notar las primeras masacres, por ejemplo. Entonces, por paralelismo, se piensa, bueno, también seguramente existió la esclavitud, lo más seguro. También está. Y en el Paleolítico no hay pruebas de ningún tipo, primero porque no hay pruebas de masacres masivas, Ujú. ¿no? Sí, hechos de violencia, y por lo tanto, como se relaciona esclavitud con guerra, lo más probable es que no haya habido esclavitud. ¿Está? Ujú. ¿Tenés idea de las primeras revueltas así de esclavos? ¿O primeros arranques? No. Porque me imagino que, bueno, en algún momento el ser humano se organiza y se eche loco. Deja de pegar. Deja de pegarme. Camino solo, está bien. A ver, en cuanto a revuelta, en cuanto a cuestiones de rebelión de esclavos organizado, yo sinceramente no te puedo decir cuál es el que hay registro más alto, Porque uno... más antiguo, pero sí resistencias, es natural que provenga de la propia esclavitud, que haya habido resistencias. Ujú, Ahora bien, organizado a nivel de ejército, creo un ejército de esclavos estilo Espartaco, claro. en la antigua Roma, que se rebeló contra el Imperio Romano y generó un ejército, ¿no? Eso no tengo sinceramente idea.
Hay una mezcla ahí entre la imagen que uno se hace de la esclavitud, de un montón de gente ahí agarrada, ¿no? De brazos, Grilletes, piernas, claro. grilletes, Sí, que muy, son muy plantación latigazos, azucarera en Brasil. claro, una cosa Sí. así. Y la otra idea de, bueno, un pueblo esclavizado, Claro. que es sometido a través del miedo, pero bueno, que desarrolla su vida cotidiana, pero a la vez toda su vida, digamos, está estructurada en base a complacer a un señor, digamos. Sí, ojo, No sé. vos ya me estaba hablando ya es de servidumbre ya directamente. Eso ya es otra Bien. cosa. Cambia de Y claro, categoría ahí. es otra cosa, porque ahí no es propiedad de alguien. Vos lo que Ujú. me estás diciendo es un pueblo dominado por otro en base al miedo. Esclavitud, bien derecho, esclavitud es cuando un ser humano es propiedad de otra persona. Ujú. Simple. ¿Se entiende? Y no tiene ningún derecho de Y nada. claro, y como por lo tanto es propiedad, es una cosa. Ujú. Como es una cosa, pero al mismo tiempo es un humano, es una cosa que habla. Bien. ¿Está? Eso generalmente se formaba por dos, principalmente en la edad antigua, de dos maneras. Primero, los prisioneros de guerra. Muchas veces las guerras tenían como digamos, un subproducto que es el esclavo, y otras veces las guerras eran para producir esclavos, ¿no? Ujú. Pero también la otra forma de esclavitud también que había era por deudas, también. Es decir, en sociedad Ajá. estilo la romana, las sumerias, de la antigua Mesopotamia, donde surgieron las primeras aldeas de la historia, ¿no? Y ciudades de la historia, la esclavitud por deuda existía. ¿Tá? Vos no podías pagar la deuda que tenías y entonces te volvías esclavo. Era algo muy normal en los modos de producción antiguos. ¿Se entiende? Ujú. En la forma de producción antiguos. Que a veces la gente cree, en la forma de producción, en la antigüedad todo el mundo, la mayoría eran esclavos. No, la mayoría no eran esclavos, la mayoría eran campesinos de las personas. ¿Tá? Y en esa cuestión Claro. de no poder pagar la deuda y pagarla con tu esclavitud, ¿en algún momento se saldaba la deuda? Claro, se podía Ah, saldar, dependiendo obviamente de la civilización. El tema de fondo que sabemos cómo funciona eso. Las deudas se van acumulando generalmente, ¿no? Se vuelve difícil, pero sí era una parte, digamos, de eso. ujú. Y la esclavitud es dura y jodida. ¿No? Te podías morir antes de que Claro. termine la deuda. Y seguramente generaba una situación de dependencia donde, bueno, sí, saldaste tu deuda, pero te Te- volviste tan dependiente que preferís seguir siendo esclavo, digamos. Claro, hay una lógica también ahí de paternalismo que se va Claro. creando también. Te rompe la cabeza también, ¿no? Claro. Pero también, repito, por ejemplo, la antigua Sumeria era una institución legal, ¿se entiende? Ahora también, ¿que era algo bueno? No era que era algo bueno. De hecho, hubo rebeliones, por ejemplo, típica, por ejemplo, en la antigua Roma, hubo rebeliones de los plebeyos, ¿no? Como se le decía, las clases libres y al mismo tiempo pobres, ¿no? Contra los patricios por el hecho de que estaban aumentando la esclavitud por deuda, debido a que los patricios iban acumulando tierras y los plebeyos estaban cada día más pobres. Cada día más pobres, más endeudados, terminaban convirtiendo en esclavos de los patricios. Claro. Entonces hubo rebeliones como eso. No es que es, bueno, lo acepto como, por ejemplo, no sé, me quedé endeudado con la tarjeta de crédito, ¿no? Mm. Y entré en el veraz. No es así. No es que algo, bueno, listo, son mis esclavos, trabaja para mí, no te puedo ir. Y ya está. Ya quisieran varios empresarios hacer eso. Bueno, hay cierto tipo de empresariado que yo crea que, porque no se trata de ser empresario, no, hay una lógica de dominación que tiene muchas personas, ¿no? Detrás de que si vos lo habilitas, sí. Pero Claro. bueno, no es naturalización. Tampoco, no Ujú. es ni natural ni una perversión de la humanidad. Es una cuestión que sucede, Ujú. ¿está? Y sucede si se habilita. ¿Y por qué comenzó sucediendo eso? Primero por las primeras guerras, ¿está? De la humanidad. ¿En qué momento también está la otra forma que es la trata de blancas, digamos? Bueno, pero la trata de... Bueno, ya el término que trata de blanca. Se me puso bastante... Quedaste antiguo, mano. Sí, el término ¿Cómo ese se dice ahora? es trata de personas. Ah, bueno. Trata de blanca, pero además el término trata de blanca es recontra racista, porque viste, es como que hay Sí. dos tipos de trata, ¿no? Claro, la que está bien y la que La que está mal, claro, ¿viste? Claro. Y si es rubia, No, mejor, y si es rubia más claro. mal todavía, ¿no? A ver, la trata de personas es esclavitud moderna, Ujú. básicamente. Relacionada con la prostitución, generalmente, con trabajo, como se le llama, casi de servidumbre, esclavo,
El otro día, de hecho, por ejemplo, que se salió la noticia acá, de que en una empresa, no sé dónde fue, encontraron a 27 trabajadores, creo, en situación de esclavitud, que los tenían encerrados con una heladera, tapando la puerta. Con una heladera. Una heladera gigante, ¿no? No sé. ¿Lo sacaban solamente para trabajar? ¿O Supongo, laboraban sí, me parece que sí. O sea, sí. Después los arreaban ahí adentro y volvían a Claro, en ponerla? condiciones obviamente horribles, obviamente, ¿no? ¿No te acordás de dónde? No me Porque acuerdo yo de dónde. acabo hoy de ver una cosa de Córdoba, pero no sé si te Creo estás que es la misma. refiriendo. Creo que es la misma. Eh, Creo que es la misma. Pero bueno, cada tanto sucede que aparecen estos casos de estados que claramente esclavitud, digamos, sobre todo en la zona rural, es como bastante... Y si vos lo habilitás y lo normalizás, termina apareciendo también en zonas urbanas. Ujú. Digo, la esclavitud que sucede en empresas textiles en Buenos Aires, con inmigrantes, eso existe. Ujú. A ver, no digo que sea normal, pero existe. Por eso esta lógica de, bueno, no, ahora ya no existe esclavitud. No, no, la esclavitud existe. Tema de fondo que es como todo, y como en la historia no es esquemática, ¿no? No, entonces la edad antigua la mayor parte de la gente era esclava. No, en realidad la edad antigua la mayor parte de la gente no era esclavo. La mayor parte de la gente era campesinos. Ujú. Y dependiendo qué tipo de sociedad había más o menos esclavos. Los romanos, por ejemplo, tenían una cantidad de esclavos que era impresionante. Los antiguos griegos, de hecho, yo te diría que los romanos se expandían por dos razones, principalmente conseguir esclavos y territorio, ¿no? Para favorecer a los patricios, que eran los terratenientes, Claro. ¿no? Los antiguos griegos, dependiendo qué polis, qué ciudad había, era más o menos esclavos. Qué sé yo, los atenienses, si no me equivoco, creo que estoy tirando un número medio falopa, no estoy seguro del número en específico, pero creo que eran 60% esclavos de la población. Una locura, ¿me entendés? Y toda esta cuestión del hombre libre que pensaba, que pensamos los griegos, era en base a que los tipos no laburaron una mierda y lo que laburaron eran los esclavos. A ver, Claro, así piensa cualquiera. claro. Bueno, no, pero hay una lógica también. Ahora bien, uno piensa en los sumerios, pero entonces los sumerios que tenían esclavos también eran esclavistas. Los sumerios eran esclavistas, pero no era la mayoría. La mayoría eran campesinos, por ejemplo, los sumerios, los babilonios, todo lo que está en la zona del Medio Oriente. Entonces la esclavitud es una forma de explotación, ¿no? Y de relación de producción que ha existido, yo te diría, desde el Neolítico, desde las primeras aldeas, pero no como algo necesariamente normal, sino como un fenómeno que está ahí, ¿está? Ujú. A veces como la forma principal de relación de trabajo, en otra cosa como una más. Los antiguos egipcios, a veces pensamos, ¿no? Las pirámides, ¿quiénes le hicieron las pirámides? Y uno tiende a pensar que esclavos, porque es la Pero no. imagen que se ha difundido, digamos. Pero no. Sí, esclavos, tal vez alguna parte del trabajo, tal vez las canteras, tal vez algún tipo de de recoger piedras, de llevar parte de las piedras, pero la realidad concreta es que la mayor parte de todo el trabajo de arquitectura lo hacían gente asalariada. Y, repito, asalariado, lo que llamaríamos hoy un albañil. Ujú. Y ¿cómo puede ser asalariado eso de ahora del capitalismo? No, eso es antiguo, lo que pasa es que no Claro, era la también, mayoría. implicaba conocimiento eso. O sea, gente que supiera, digamos. Que supiera. Imagino Pero ahí tenía otro error también de la esclavitud. pensar que eran todos Suponer pobres o gente sin conocimientos. Claro. Por ejemplo, cuando Roma conquistó la antigua Grecia, ¿no? Porque la conquistó, buena parte de los botines de guerra eran esclavos. ¿Quién eran los esclavos, por ejemplo? Hombres libres que de amplísimos conocimientos que se convirtieron en profesores de los hijos de los esclavistas. Claro. ¿Me entendés? Claro, Grandes filósofos y demás, Ujú. esclavos también. ¿Se va entendiendo? A ver, los pueblos mayas, aztecas, las guerras floridas, como se les llamaba, que eran las guerras que hacían de manera ritual ciudades-estado contra otras ciudades-estado, ¿no? Donde peleaban más principalmente la nobleza guerrera. Lo que buscaban era no matar al otro, sino esclavizarlo, ¿no? Que generalmente podía ser un campesino, pero generalmente porque eran los que iban a la guerra de frente, eran generalmente nobles guerreros, ¿no? En ese tipo de guerras, esclavizaban a nobles y para después sacrificarlos, ¿no? Ujú. De manera religiosa.
Y no eran personas que no tenían conocimiento, eran personas que eran especialistas en la guerra en específico. Entonces la esclavitud no es una cuestión... Hay que sacar el estereotipo a veces. La imagen que todo el mundo tiene es el esclavo, que es una persona pobre, negra, No, y con unas cadenas ahí, Claro. como dijo él, ahí arrastrando por ahí. No, Lo la que esclavitud creo es otra que- cosa. Sí, La esclavitud se define por la vos- falta, por por ser una propiedad de otra persona. Ujú. Esa es la definición de esclavitud. y más allá de eso, seguramente que en la tribu de donde lo arrancaron en África tendría un montón de conocimientos. Propios. Exactamente. Claro, eso es lo que iba, digo, como es un pueblo generalmente que sucede con la guerra y es un pueblo que somete al otro y el otro es un otro diferente, absolutamente diferente, se percibe, digamos, tiene otra lengua, tiene otra forma, vos asumís que no sabe nada, no te entiende, no puede. Un poco lo que pasaba con los pueblos originarios acá, Claro, ¿no? sí, sí. Esto de Claro, que- pero lo que pasa es que el trasplante de una mano de obra y no valorar esos conocimientos porque no sirven esos conocimientos para este sistema. ese sistema que lo está esclavizando. Ujú. En algunos casos, en otros casos, como por ejemplo como pasó a los romanos, sí les servían. Los romanos de hecho tomaron mucho de ese tipo. ¿Por qué? Porque tenían además modos de producción o formas de producción muy parecidas, que son, como se le dice hoy en día, modos de producción antiguos, se les llama a eso. Ujú. No esclavista, antiguo, porque mezclan varias formas, ¿no? Generalmente son sociedades muy con gran cantidad de trabajo campesino, pero con una enorme cantidad de comercio, con esclavitud también y demás, ¿no? Son sociedades parecidas, entonces sí lo valoran. Ujú. Pero, por ejemplo, la esclavitud negra que vimos, nosotros que pasó acá, ¿no? El inicio del capitalismo, otra cosa que no se habla mucho, el inicio del capitalismo se basa en la esclavitud, ¿no? Que agarraron y trajeron gente trasplantada de África hacia las plantaciones de Brasil y del sur de Estados Unidos, ¿no? Obvio, eso no va a ser valorado. Si es quitar gente de un lugar y llevarla a otro lado, ¿no? En dos sistemas totalmente diferentes. Claro. No sé si es... Ujú. Esta cuestión de, bueno, además de toda la quita de derechos que hay para poder subyugar a una persona así, esta cuestión de no verlo al otro como un humano Ah. o como una cosa totalmente inferior, digamos. ¿Siempre estuvo o...? Y sí, hay una lógica, obvio. Si no, ¿cómo esclavizas a alguien? Y por esta cuestión que decía Tenés hoy que, ser de- tenés que ser un sociópata y socialmente hablando, o un sociópata no, perdón, un psicópata y socialmente hablando eso no sucede Ujú. en general. Todo una Hay sociedad. una construcción cultural y Claro. calculo yo discursiva como siempre que se hace sobre estos pueblos que Claro, que dominaron. los griegos, por ejemplo, basaban su esclavitud en la lógica de definir a los demás como bárbaros. Claro. Los que no era griego era bárbaro, era inferior. Bueno, lógica. A ver, sobre los orígenes de la esclavitud, obviamente que no hay mucha información en este tipo de cosas porque no hay cuestión escrita. Ujú. Sí hay cuestión, obviamente, de restos donde se ven trabajo, ¿no? ¿Se entiende? Claro. Pero no... Pero esta idea de la mentalidad que hay detrás se puede inferir, digamos. Vos no puedes dominar a otro pueblo si no lo consideras inferior. O inferior o una amenaza. Una de las dos. Si lo vas a esclavizar, lo más seguro es que lo considere inferior, si no, ¿cómo es eso? ¿Tenés idea en qué momento la esclavitud empieza a ser vista como ¿Como algo malo? algo malo, digamos? Y yo te diría siglo XIX. Bien. A ver, como algo malo de manera... Sí, repudiable, moralmente repudiable. dentro o de sea, las clases como- dominantes. Como algo de que, che, no Sí, va. Ah, no da. Como algo de las clases dominantes, yo te diría siglo XVIII, XIX, la ilustración, ujú, principalmente. Las ideas liberales propias de la ilustración del siglo XVIII. claro. O sea, nuevito, es como nada, no hace Claro, tanto. nada. Pero eso en el sentido intelectual y dentro de sectores altos. Obviamente Ujú. la esclavitud como algo malo ha sido visto siempre, obviamente, por el pueblo dominado. ¿no? Claro, bueno, sí. Obviamente. Digamos, si no, no hubiera habido rebeliones de esclavos. ¿Se entiende? Ujú. Y también pueblos que no conocían la esclavitud y por lo tanto les parecía algo terrible. También. Tenemos Claro. un mensaje en YouTube. Dice, los espartanos te esclavizaban un pueblito entero. Sí. Los hilotas, grande, profe. Claro, pero eso es una forma servicial. No es Ujú. esclavitud eso. Saludo a Pablo Guete. Que mandó El el Pablito. Ah, mira, Sí, saludos. claro. Pero decirle al Pablito que eso sería una forma más de servicio, mensaje. Ajá. más servidumbre, si se le quiere llamar. De que entra dentro de la forma de modo de producción antiguo también. Sí, los hilotas. De hecho, tenían formas, por ejemplo, los espartanos, para mantener esta población subyugada.
hay toda una discusión de si era algo muy normal o no muy normal, pero que sucedía, de por ejemplo mandar a los jóvenes espartanos a ir por ahí, ¿no? Y si se encontraban a un hilota, matarlo, para meter miedo. Vos imagínate Claro. pendejitos matando adultos, Ajá, Ujú. ¿me entendés? sí. Los nenes bien, podés trasladarlo a los nenes bien, que cuando les pegan a los mendigos. Claro. Trasladarlos si querés hacer esa relación. Sí. Ahora, Claro, si querés hacer esa comparación, digamos, ¿no? un rugby cualquiera, digamos. Claro, es que hay una lógica detrás, porque además era la lógica de patota también. ¿Me entendés? Hay una lógica, pero eso yo ya te diría que para mi punto de vista es servidumbre, porque no hay una lógica de propiedad en específico, una lógica de dominación. Ujú. Es más o menos parecido, pero bueno, no es lo mismo. Se me viene una pregunta, no sé, mi cerebro está trabajando. Sí. Digo, porque en esta lógica de conquistar, ¿no? De la guerra, qué sé yo, y decir, bueno, toda esta gente que la hacemos, vamos a hacerle esclavo. Sí. De golpe, eso es como tal vez, che, esto no está bueno, moralmente mal visto, no sé qué, pero aparece el genocidio. Porque digo, tengo una gran cantidad de gente a la que someter. No la puedo esclavizar, la elimino. Digamos, Sí, igual o la idea, o el Ojo. genocidio es algo que está desde también, los genos... desde nuestra. Pero el genocidio, el problema de fondo es que el genocidio no es simplemente una masacre. El genocidio es la eliminación, el intento de eliminación de un pueblo. Ujú. Sí, de arrasar con todo tipo de toda su historia, digamos, de que no existió nunca, digamos. Sí, dejarlo no existió, en o blanco. si existió, no existe más, Ujú. digamos. Obviamente, podemos pasar al genocidio judío, el genocidio armenio, al genocidio que hacen los judíos con los palestinos, Ujú. porque literal lo que están haciendo es un genocidio, en base a las masacres más desplazamientos forzosos. Pero la esclavitud no tiene que ver con el genocidio. A ver, puede ser una cuestión que suceda, ¿no? De hecho, los nazis, por ejemplo, esclavizaban gente, Ujú. esclavizaban mano de obra, gente de Europa del Este y judíos, Ajá, ¿no? claro. Pero el genocidio es un paso más, Ujú. es otra cosa. El genocidio es la eliminación, directamente. Acá Pablo nos dice que sobre lo que vos le respondías, dice, es cierto que no los compraban ni vendían, podemos acordar. Dice. Claro. Sí, el tema fue que tampoco eran propiedad. Claro, hay una está. economía, ahí está la cuestión, o sea, se genera una economía de la esclavitud, digamos. Hay otros intereses, hay intereses económicos, digamos, en el intercambio de personas. No, bueno, pero eso es un mercado de esclavos, que no necesariamente tiene por qué existir. ¿tá? Bien. El tema de fondo que lo que define la esclavitud es, vos sos propiedad de alguien. Ujú. Propiedad, pero Ujú. propiedad en serio, no tutelado, no, porque si no cualquiera dice, entonces los niños son esclavos. No, no estamos hablando de eso, espera un cacho. No estamos hablando de tutelación ni nada, sos propiedad. Y legalmente hablando, sos una cosa. Esa cosa puede ser, por lo tanto, rota, ¿me entendés? Ujú. Castigada, sin ningún tipo de consecuencias. ¿Se va entendiendo? Bien. Comprada, vendida, también. Sí, usada de la forma que se te ocurra. La forma que se te ocurra, porque es una cosa. ¿Se entiende? Estos tipos de sociedades en general también tenían esta lógica. Por ejemplo, en la antigua Grecia, esta lógica de que, obviamente, en el fondo sabes que es un ser humano. Sabes que es un ser humano. Te lo puedes negar, tu cultura te lo puede negar, vos en tu conciencia lo tenés, pero tu inconsciente sabes que es un ser humano. Entonces, no por nada, por ejemplo, estas mismas culturas en general también castigaban a los propios miembros libres que se les ocurrían tomar decisiones que podían afectar, ¿no?, esa dominación. Ejemplo, los antiguos griegos, una de las cosas que hacían muchas veces eran ejecutar o, ¿cómo se le dice? Echarte del pueblo, ¿cómo se le dice? Exiliar. Exiliar a personas que, por ejemplo, le enseñaban a esclavos. Porque enseñar a esclavos obviamente implicaba un nivel, Claro. un nivel superior de conocimiento dentro de esa sociedad, ¿no? Y por lo tanto, más posibilidad de rebelión. Claro. Y sería una subversión, básicamente. ¿Se entiende? Que no es lo mismo que el esclavo de la casa. ¿Por qué? Y viste que, volviendo al cine, estaba el esclavo en el campo de algodón y uno que era el esclavo de la casa que tenía como otro estatus. Sí, pero no deja de ser un esclavo. Vos estás pensando en The Django. Bueno, también ponele. Peliculón muy bueno, Ujú. por cierto, esa dinámica. Sí, bueno, pero no deja de ser un esclavo. Ahí está el tema. Claro. Ujú. Sí, y No después, deja de ser una propiedad.
Y después que es como que por tener esa especie de nivel se cree por encima de los otros y los trata Exactamente, bueno, igual o peor. porque está dentro de esa lógica jerárquica que se va armando. Ujú. Sí, eso pasa, obviamente, y pasaba también en la antigua Roma, pasaba en la antigua Grecia, pasaba con no sé, con los pueblos mesopotámicos, pasaba con los vikingos, pasaba con todos, digamos. Se generan ese tipo de incluso de subjerarquías Ujú. dentro. El tema de fondo que para eso tenés que ser un esclavo que por lo tanto tenga un valor, por decirlo de alguna manera, muy alto. Claro. ¿Me entendés cuál sería ese valor? Y no sé, un esclavo que por ejemplo los romanos le dejaban eh, la gestión de sus negocios, de algunos negocios de ellos. Entonces el tipo tenía mucho poder, pero no deja de ser un esclavo. Ahí está el tema. Claro. Ese es el tema de fondo. al- Y por lo tanto, como no deja A de ser la un hora de meterte un bife te lo metían igual. obvio, sos un esclavo. Tal vez había algún amo que sea más bueno o menos bueno, ¿no? Pero no deja de ser un esclavo. Claro, no te liberaba. No, obvio. Obvio, no te liberaba. Y si te liberaba, obviamente podía suceder que fuera, pero fuera como una condición individual, propia de él. ¿Se entiende? Claro. ¿Qué papel tuvieron los esclavos en la independencia argentina? Mucha. De hecho, buena parte de las tropas independentistas eran esclavos. Habían sido esclavos liberados, ¿no? Que tuvieron que darlo los propios amos también. Claro, para que no vayan, sí. Pues no, los tuvieron que dar como parte de, Sí. de tropa. ¿Me entendés? Obviamente los amos no estaban muy contentos. Y- Eso sucedía. Ahora ¿Voy a bien, tener que trabajar? ¿Y al convertirse en tropas se liberaban? ¿O seguían? ¿O después había que devolverlo? no, qué buena pregunta. De hecho, la Asamblea del año 13 lo que decreta la, la, ¡ay Dios! La prohibición de la esclavitud, sino la libertad de vientres. Que significa que los hijos de los esclavos ya eran automáticamente libres. Ah, Cualquier hijo de esclavo a partir de ahí. pero que el que nació. Claro, el no que el define que era eso. esclavo en la etapa anterior seguía siendo esclavo. Sigue siendo esclavo. Y de hecho es verdad, existió la esclavitud hasta muy tarde en Argentina también. No tanto como en Brasil, obviamente, porque la esclavitud fue baja en Argentina, por cuestiones de demografía, por cuestiones de tipo de trabajo que había acá. Ujú. La cuestión que había era más servidumbre de parte de los pueblos originarios. Pero, pero me dejaste dudando ahora. Ujú. Lo que sí seguro yo te puedo decir... Pasa que la mayoría la quedaban también en el campo de batalla, calculo yo, ahí al sí, frente. sí, no. Tampoco caemos en el mito ese de que no existe la negritud, ¿no? En Argentina. No, no, no. No con con esa intención. Pero digo esto de tener que ir y volver. Te devuelve el esclavo. qué Pasaba sé yo. mucho en realidad que por... A ver, lo más... Calculo también que alguno aprovechaba y se tomaba el palo. Claro. Exactamente, también por cuestiones de servicio mismo, también. Por Ujú. servicio mismo podía ser liberado, también. De hecho, a ver, lo que sí al inicio de la revolución se notaba durante la época, el inicio de la revolución. Antes de la revolución, por ejemplo, durante las invasiones inglesas, existía esta lógica de castas, ¿no? Que se dividían por razas, ¿no? Incluso en situaciones graves, como una invasión de los ingleses, las tropas, las milicias, que no eran ejércitos profesionales, sino las milicias que salían, no se juntaban. Vos tenías el regimiento de patricios y tenías el regimiento de pardos y morenos. ¿Entendés? Ujú. Entre los pardos y morenos tenías esclavos, gente libre, pero también, digamos, Sí, una segregación. una segregación, ¿me entendés? De hecho, los esclavos también se les dio la posibilidad de participar en la defensa, pero se les dio solamente el derecho a usar un cuchillo. Entonces, hay una cuestión ahí que se seguía manteniendo. El después, sinceramente, es una buena pregunta. Claro, o sea, cosa Si los que no- trabajaron, si los que lucharon en la independencia fueron liberados, yo te diría que lo más seguro que sí. Ujú. Lo más seguro que sí. Por lo menos mínimo los que tuvieron una actuación destacada, seguro. Ta, pero no, bueno, ahora me estás haciendo dudar. Che, y a los momentos de acabar, digamos, con la esclavitud, eh, ¿ya había esclavos organizados, por ejemplo, para decir, che, no queremos esto de alguna forma? ¿De qué estamos hablando? ¿De cuándo? ¿Dónde? Si había un Y ahora- sindicato de esclavos. Claro, ¿cómo se organizaba? O sea, me imagino Sindicato de que tendría que haber tanto del lado esclavista, gente que ya no pero quería, pero eso depende de qué sociedad. Yo te estoy preguntando en dónde. y no sé, en algún momento en que se haya ido acabando.
A ver, por ejemplo, yo lo que te puedo pensar, por ejemplo, la primera revolución de independencia latinoamericana Ujú, es la revolución haitiana, ¿no? ujú. La revolución haitiana fue una revolución antiesclavista, ¿no? Eh, los tipos, como Haití, su forma de producción se basaba principalmente en las plantaciones esclavistas, fue una revolución principalmente esclavista contra los franceses, Antiesclavista. antiesclavista, Ujú, ¿no? claro. Perdón, contra los franceses. Y la nación y los ejércitos que se formaron eran ejércitos de esclavos liberados, Claro. ¿entendés? De esclavos rebeldes. Ahora bien, eso depende de cada momento. Por ejemplo, acá en lo que sería acá, en lo que sería Buenos Aires, los esclavos generalmente se agrupaban en, a ver, en asociaciones, ¿no? Pero no asociaciones como dijo ella, sindicato ni nada por el estilo, sino que por su propia fiesta, su propia forma de juntarse eran como forma de mantener cierta cultura en común, ¿me entendés? Entonces había una cuestión ahí de defensa, pero no una cuestión, a ver, como si lo pensamos, este es el partido antiesclavista, Claro. ¿no? Sino que estos somos los negros acá, ¿se entiende? Y los negros creemos en nuestros derechos, pero no iban con una pancartita. De hecho, la posibilidad que había de liberación era a través de la guerra, ¿me entendés? Ujú, Por eso la guerra de independencia son tan importantes. De hecho, también todo lo que son los negros ya habían sido liberados, fueron, por ejemplo, buena parte de la base de apoyo de, por ejemplo, el racismo también. ¿Se entiende? claro. Sí. Eh, Sí, sí, la otra vez pero más que, pero ahí está el tema. A veces nosotros pensamos, pero entonces era una lógica racial. Sí y no. Por eso cuando vienen los yanquis acá que dicen pelotudeces como, ay no, los argentinos son recontra racistas, ¿no? Porque no tienen ningún negro. Es de tu historia, no rompa la guinda. A ver, acá lo que tenemos acá, obviamente que hay racismo, principalmente contra los pueblos originarios, principalmente, ¿no? Ujú. Pero el problema de acá, la discriminación se da bajo lógica de clase social, que se mezcla con raza. ¿Me entendés? Estos negros, más que negros, eran pobres. Ujú, ¿Me entendés? Claro. ¿Se entiende? claro. Entonces, su defensa iba no tanto por ser negro, sino por ser pobre. Se juntan obviamente con otros negros, pero también había conexiones con pobres blancos, con mestizos. ¿Me entendés? Había una lógica ahí dando vuelta. El racismo estaba obvio, digamos, ¿no? Todavía estoy pensando, ahora en estos momentos estoy pensando en Martín Fierro matando al negro que le hacía el contrapunto con la guitarra. ¿Me entendés? Pero no sé si me entiende lo que te quiero decir. Acá siempre se mezcló, digamos, clase Claro, y raza. claro, ¿Se claro. entiende? Está bien. Y las formas que había de defensa eran formas, digamos, que se daban bajo lógica de cultura, ¿no? La asociación, ponele, asociación de amigos de los negros, ponele. O de asociación Sí, de, sí, es un amigo de los negros. ponele, qué sé yo, estoy inventando, a ver, ¿no? Bueno, eso pasaba principalmente en Estados Unidos, eso pasaba mucho. Acá era, por ejemplo, no sé, asociación de negros, ponele, o club de lo que sea, o Ujú. eh, cuestiones culturales, no sé, donde bailaban, donde hacían su propia vida, ¿no? Ujú. Cuestiones culturales de fiestas y por lo tanto eso era una forma también de generar identidad y resistencia, ¿me entendés? Que Mm. ¿Qué pasa? alguno podría haber que haberlos dejado hacer eso fue un error. Obvio, obvio. Es que obvio, bajo una lógica esclavista sí, Claro. pero recordemos que la esclavitud en lo que es Buenos Aires no es tan fuerte como en otro lado, por lo tanto esta discusión es media. Estaban los esclavos, ¿no? Pero rápidamente la esclavitud ya por ejemplo, con la libertad de vientre ya se fue difuminando, Claro. ¿entendés? ¿Cuántos esclavos podían quedar después de la libertad de vientres? Ujú. ¿Se va entendiendo? Sí, 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 sí. Además, Buenos Aires tenía muy poca población. Diferente es Brasil, donde tenías plantaciones directamente. Y donde tenías todo tenías, digamos, miles y millones no sé cuántos, pero miles de esclavos, ahí está, miles de esclavos. ¿Se entiende? Eso ya es otra cosa. O Estados Unidos. Por eso en Estados Unidos y en Brasil está bien marcado esta cuestión de el racismo contra los negros, traídos de África. Es bien marcado. Ujú. Acá es como que se mezclan las dos cosas. Quedó el racismo contra los negros, ¿no? De la época de la esclavitud, pero al mismo tiempo también se mezcla con la discriminación hacia los pobres. Entonces, por lo tanto, se convierte en esta lógica de negro de mierda, ¿no? Se mezcla también. Y no es contra el negro en general, es contra el pobre ese negro, Claro. ¿no?
Entonces tenemos un tipo morocho, ¿no? Con mucha guita diciendo el negro de mierda a un pobre. Claro. ¿Entendés? Claro, sí, es negro de mierda o indio pata sucia, ¿viste? Bueno, Otra, se también mezcla, ahí. pero se mezcla. Sí. Ahora bien, ese indio llega a tener plata, ya no es indio pata sucia, es blanco. ¿No? Se blanquea, digamos, por decirlo de alguna manera. Entonces se mezclan las dos cosas, raza y clase. En Estados Unidos es por la cuestión de la enorme cantidad de esclavos que hubo y la segregación, es una cuestión de contra los negros, ¿no? Entonces, un presidente negro, ¿no? No sé si me va entendiendo. Sí. Y acá hemos tenido presidentes descendientes que te das cuenta que son descendientes indígenas, pero como 20 más o menos debimos haber tenido, digamos. Tenemos más Que no lo acepten es otra cosa. Claro. Tenemos más mensajes. Dice, Pablo está prendido fuego. Ya, que tire Pablo, a ver, que me ayude. Dice, a mí me gusta la definición de Doque. A ver. Un esclavo es una persona que tendría que haber muerto y está vivo. Es un muerto en vida. Está Si bueno eso. pone en garantía su vida, si pierde una batalla. Exactamente, Después agrega, conservas tu vida a cambio de la libertad. exacto. Pero, por eso los levantamientos son tan violentos. Ya saben lo que es vivir en libertad y prefieren morir. Exactamente. Juan Osurduy, un gran ejemplo. Dice. Muy bien. ¿Lo aprobamos? Ah, Sí, bueno, pero el Pablo es profesor de historia. sí, ya sé, ya sé. Ah, no, sí, excelente definición, de hecho. Sí. Estaba pensando, ¿qué pasa con la esclavitud actual? ¿En qué sentido? No sé, ¿no? En las formas, digamos. Y Porque la no for- andamos el- viendo esclavos por la calle. Pero la forma se basa en que es ilegal, pero Ujú. sucede. Si es ilegal, por lo tanto, se hace de manera tapada, Ujú. oculta, ¿no? O por lo menos bajo una lógica de hipocresía muy grande de las autoridades, como mínimo. Una de ellas, repito, es la trata de personas. Claro. Digamos, María Cash. No, María Cash no, perdón. Fue asesinada por un femicidio, si no me equivoco. Estoy pensando... a ver, tírenme en algún ejemplo. A ver, ayúdenme un poquito. Sí, ahí se me fueron, a veces me quedé Que en blanco. de casos donde se supone, donde se Bueno, sospecha que fue... Bueno, bueno, Loan. Marita Verón. Loan. Estoy pensando en Loan ahora en este momento. Marita Verón. Marita Verón, ahí tenés otro caso. Bueno, sí, existe. Seguramente tiene complicidad de autoridades también y de grandes empresarios, pero está oculto, porque es ilegal. Y Pero, está mal visto. sí, pero hay otros países que, no sé, pareciera, Pero digamos, realmente son países donde hay situaciones de casi inexistencia de Estado Claro. fallido también. El Congo, por ejemplo, Ujú. ¿no? Donde están en guerra civil, fomentado por otras potencias, pero en guerra civil al fin y al cabo. ¿Entendés? bien. Mm. Entonces, claro, tenés ahí... No, hoy en día la esclavitud de manera abierta no existe. Sí, como las películas, claro. ¿Me entendés? Bien. Ujú. Incluso yo te diría que durante la Alemania nazi también fue a su manera oculta. Y ¿no? Fue como una lógica media ahí gris, ¿no? Sí, Lo que pasó con los judíos, con los gitanos, con los presos políticos que claramente eran utilizados como mano de obra esclava también. Se hace de manera oculta a su manera también. Oculta y no, digamos, cualquiera que vivía al lado estoy seguro que sabía, ¿no? Pero me entiendes lo que te quiero decir, Sí. ¿no? No se ponía los cuatro vientos en los medios, estamos esclavizando gente, ¿no? ¿No? vengan, inviertan. Vengan, inviertan, como pasaba durante la esclavitud Ujú. de la época del comercio entre África y Europa y América, donde básicamente vos ves los panfletos diciendo se van a vender, no sé, 2 negros fornidos, ¿no? Muy sanos, ¿no? Es cierto que es la mayor, digamos, como una época de donde la esclavitud escala, digamos, estamos hablando de que esclavizaban mucha gente. Claro. O sea, es el mayor... No sé si el mayor, pero sí, primero por proporción seguro, primero por la cantidad de población que había, que era mucho más alta que en situaciones anteriores, y segundo por el tema del comercio de esclavos para las plantaciones azucareras, de tabaco y demás. Porque en la Sí. película no siempre está esa representación de mucha gente muriendo en el camino, ¿no? Obvio. Esto de los barcos que se hundían, qué sé Sí. yo. Sí, la cantidad de gente que han transportado Sí. y que Que la perdían quedó. en el camino, o sea, o que se morían Sí, enfermos. y o los qué que, sé y los que yo, después murieron también en las plantaciones también. Porque el trabajo esclavo es eso. O sea, es mucha gente la que... Mucha gente. está. Ahora bien, repito, dentro de una sociedad en cuanto a porcentajes de cuántos son esclavos y cuántos son libres, no te sé decir, no sé tanto. Yo lo que te digo es que hubo sociedades como por ejemplo algunas ciudades de estado de la antigua Grecia que tenían una cantidad enorme de esclavos. Era impresionante. ¿Entendés? Pero dentro de eso, en proporción, no en cantidad. Cantidad, obviamente.
que eso fue la época de más esclavos. Estamos hablando de una época además donde había mucha más población a nivel mundial. Entonces, pero sí que la cantidad de gente que hubo. Y hoy, sin la palabra esclavos, tenemos esclavos con contratos y obra social. Bueno, pero bueno, ya estamos entrando en otra cosa. Eso se llama trabajo precarizado. Es más o menos como como los albañiles que hacían las pirámides. Claro. A ver. Por cierto, también ahí está la primera registro de una huelga en el Antiguo Egipto. Bien. Bueno, nada, todo esto de la esclavitud surgió porque, chumeando las efemérides, me encontré con que el 2 de diciembre fue elegida para conmemorar el aniversario del convenio para la represión de la trata de personas y explotación de la prostitución, bueno, que todo eso fue aprobado en 1949 y qué sé yo, bueno, todo esto que hace la ONU siempre. ¿Qué hace la ONU? Sí. Poner un día. Poner un día. Ponemos un día. Recontra útil, ¿viste? Hoy nos vamos a reunir. Y que 100 años después nadie le da bola. Claro, hoy nos vamos a Claro. reunir para poner un día. Que por alguna extraña razón, no sé por qué será que la ONU está deslegitimada. No sé. No, ¿Cómo como puede que no ser? sabe. ¿Cómo puede ser, no? Suceden genocidio en vivo, en directo, y no pasa nada. Che, ¿me da un mate? Pregunto Sí. yo. Bueno, Me estás Acá tratando si no como... me- sí, no. pero tratando como un esclavo, por lo menos un esclavo bien. Trabajo, esclavo, Una, trabajo. es una esclavitud, sí, pero una esclavitud digna. ¿Entendés? claro. Diría. Déjame que me bañe. Che, bueno, ¿quieren charlar un ratito más o A ver, qué sé yo. A ver. tengo... Levanta tu tiempo. ¿Cómo está? ¿Cómo anda tu esclavitud asalariada? Claro, ¿cuándo te Che, bueno, si les parece tengo canción, vamos a un tema. canción de cierre. Dale. Y ya tenemos, ha llegado la próxima nota también. ¿Qué? ¿Puedo decir algo? Sí, Películas buenas sobre esclavitud. sí, La mejor de todas, obviamente, de Django. sí. La mejor, desde mi punto de vista, la mejor de todas. Ajá. Es excelente. Pero obviamente, después cualquiera que tenga que ver con Espartaco. La serie Roma, muy buena serie, la Ajá. serie Roma. Ya sé que sonará para algunos polémico, pero yo te diría Apocalipto también. Ajá. Ay, sé que la vi, pero no me acuerdo nada. La de Mel Gibson, que dirige Mel Sí. Gibson, que fue criticada como racista desde mi punto de vista. No, es real, qué sé yo. No Era me como acuerdo. funcionaban los... Después está El Amistad Ah, bueno, de pero Spielberg. ese tiene todas Es Hollywood. es Hollywood y toda esa cuestión de los yankees de querer lavar el pasado, las culpas, ¿viste? Pero sí, también existió. De un barco, de un esclavo que se rebelaron, me parece, ¿no? Claro. Sí. Bueno, y la canción que les traje, de hecho, es de una peli que se llama Harriet. No sé si alguno tiene en su memoria a Harriet la espía. Bueno, era una serie donde había una nena que hacía no sé qué cosa. Está basada en este personaje que es una esclava negra que se revela en Estados Unidos Ajá. y empieza a trabajar para el norte. Mira, Y pasa información, pasa gente. Bueno, nada, Bueno. empieza a preparar el camino para que se acabe la esclavitud Claro. allá. Párate que para cerrar, Sí, datos, sí. según la ONU. Unos 50 millones de personas están sometidas a esclavitud moderna, unos 28 millones a trabajos forzados y 22 millones a matrimonios forzados. Casi una de cada 8 personas sometidas a trabajos forzados son niños y niñas. Más de la mitad de ellos se encuentran en situación de explotación sexual comercial. La mayoría de los casos de trabajo forzoso, el 86%, se dan en el sector privado. Casi 4 de cada 5 personas sometidas a explotación sexual comercial forzada son mujeres o niñas. exactamente. Ujú, En países técnicamente ilegales, Ujú. claro. donde es ilegal eso, técnicamente. Bueno, entonces nos vamos con este tema que se llama Stand Up. Es como pararse, ¿no? Ujú. Y lo canta Cynthia Erivo, que además es la actriz principal de Harriet. Ah, Bueno, nada, dicho todo esto, nos vamos a una pausa. Gracias, como siempre, al profe Lean con la columna de historia. Nos vemos